Hola mis amados, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes. Bendiciones. Gracias por estar conectados con nosotros. Bendecimos a todos los que están conectados ahorita, fuera de tiempo, a tiempo. Bendiciones para todos. Espero que esta palabra de poder llegue a tu corazón, transforme tu vida. Y bueno, pues prepara en esta hora tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón para que escuches la palabra de Dios, que será de poder y de bendición para todos aquellos que la escuchen. Comparte el link, no olvides compartirlo. Nos gustaría mucho que interactuaras con nosotros, saber de ti. Escríbenos. Queremos que la palabra de Dios sea compartida a muchas otras personas. Así es que comparte, por favor, comparte y comparte en el nombre de Jesús, para que sea de gran bendición para todos aquellos que le escuchan. Bueno, pues yo te invito a que en esta hora oremos. Cierra tus ojos, vamos a clamar a Dios y que el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahí donde tú estás. La presencia del mismo Dios vivo y verdadero sea contigo donde quiera que tú te encuentres. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, damos honra, gloria y a ti, Señor, que solo tú la mereces, mi Dios. En esta hora te suplicamos, Padre Santo, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones. Háblanos, Señor, consuélanos, habla a nuestros corazones. Da a cada quien conforme a su necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos por amor de ti mismo, y en esta hora queremos alabar y exaltar tu nombre. Te bendecimos, mi Dios, porque eres bueno. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido aquí a Casa del Rey, transmitiendo hoy domingo, Día del Señor. Un servidor, Jorge Espinosa, mi familia, desde Coacalco, Estado de México. Bienvenido todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia de Cristo, amigos latinoamericanos, hispanoamericanos, sean todos bienvenidos. Y hoy es el gran día del Señor, porque hoy es así como el día especial, primer día de la semana, en la cual nosotros lo tomamos como el día del Señor, el día en que le dedicamos un tiempo mayor, un tiempo especial para poder agradecerle, para alabarlo, para adorarlo, para estar en comunión con Él. Y bueno, pues déjame comentarte acerca de algunos cambios que hemos tenido que hacer. Estuvimos comunicándonos desde temprano para comentarles y hacerles saber que ya no vamos a poder estar transmitiendo desde nuestra página de Casa del Rey. Tuvimos ahí algunas observaciones por parte de Facebook. Como veían, tratábamos de hacer un servicio completo en donde incluíamos alabanza y adoración, canciones, y bueno, pues nos están impidiendo hacerlo de esa manera, nos están cambiando pues nuestro programa, y de alguna manera nos están obligando a pagarles. No estamos dispuestos a hacerlo, la verdad, porque no vamos a pagar por una alabanza a nuestro Dios. No nos van a poner precio ellos. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora pues es ver las herramientas, las estrategias. Hemos decidido ahora transmitir a través de este Facebook que hicimos también de Casa del Rey. Así es que yo te invito a que ahora te agregues a este Facebook para que podamos compartir las conferencias. Nuestro programa semanal va a continuar igual. Todo lo vamos a estar haciendo igual, lo vamos a estar haciendo dinámico. La verdad que siempre estamos buscando estrategias para poderlo hacer llegar a ustedes. Y bueno, pues lo único que va a cambiar es que ya no vamos a poder meter la adoración o las alabanzas. Y bueno, no importa, porque nos va a dar más tiempo para hablar de la palabra del Señor.
y bueno, para que nos nutramos con la palabra del Señor. Así es que a partir de este momento vamos a transmitir a través del Facebook. Agrégate, por favor, invita, comparte, para que mucha gente sea bendecida por medio del Espíritu Santo de Dios, a quien hoy en esta tarde le damos la más cordial bienvenida. Él es nuestro invitado especial. Él se va a mover aquí, se va a mover donde tú estés, conforme a tu necesidad. Así es que es un gran privilegio, es un gran gozo. El mundo nos va a querer detener, pero Dios siempre, como fiel Dios guerrero, está luchando la batalla que es de Él para darnos a nosotros la victoria. Así es que mucho ánimo, adelante, vamos a seguir nosotros esforzándonos en compartir la palabra del Señor, en que sea una bendición para tu vida, para mi vida, y hoy no es la excepción. Hoy el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y bueno, estuvimos hablando días anteriores del conflicto bélico que, gracias a Dios, el día viernes se firmó una tregua, hubo un convenio de tregua entre estos países, bueno, más bien entre el país de Israel y el grupo terrorista Hamas de Palestina, gracias a la intervención del gobierno de Estados Unidos, que impulsó este convenio, esta tregua, que realmente es una tregua. Esto no se va a acabar, esto va a continuar, porque bíblicamente así está escrito y porque es parte de las profecías. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios porque ya hay paz en estos momentos, ya las actividades normales, llamémosle así, en el lado de Israel ya empezaron otra vez. Ya es un día normal en Israel a partir del día sábado, digamos, viernes en la tarde. Y bueno, pues eso, le damos muchas gracias a Dios, gracias a todos los que estuvieron orando por Israel, por la gente de Israel, como lo dice el Salmo 122, orad por Jerusalén y por lo que hay en el interior de sus muros, y seamos prosperados los que aman a Israel. Gracias a Dios por tus oraciones, gracias a Dios porque Dios es bueno con su pueblo. Y en base a eso yo quiero hoy empezar a dar una serie de conferencias acerca de los eventos escatológicos que tenemos pues ya a tiro de piedra en la vida, en el mundo. Y recuerda que hablar de escatología es hablar de la parte del estudio de la palabra de Dios, que habla acerca de los eventos próximos, futuros, obviamente escritos en la palabra de Dios. Es esa parte de la teología que nos permite estudiar el futuro próximo. Y bueno, pues voy a hablar de aquí en adelante, vamos a hacer unas 4 conferencias. El día de hoy voy a empezar con una conferencia que te va a poner así, estremecer, porque eso es lo que yo quiero lograr, y que el Espíritu Santo sea más bien el que cause esa hambre y esa sed de que cada día busquemos más la presencia de Dios. No pretendo asustarte, mas sí pretendo que el Espíritu de Dios te redarguya y encienda, despierte tu sentido espiritual de la posición en la que estamos parados actualmente en el reloj de Dios, en el reloj de cómo va caminando la historia de parte de Dios. Y recuerda que todo principio va a tener un fin. En la historia de este mundo creado por el Señor va a tener un fin como tal, y eso es lo que vamos a ver. ¿En qué estamos parados? ¿Qué tenemos que hacer? El día de hoy quiero que hablemos de la gracia. Si te fijas ahí en el promo que mandamos, está ahí una payasita donde ya ha perdido la gracia. Y vamos a hablar de la gracia. Quizás muchos
desconocemos, aún siendo cristianos, el verdadero mensaje, el verdadero significado de la gracia de Dios. Para muchos, cuando decimos gracia, lo podemos hasta inclusive pensar que estamos hablando de alguien como un payasito que nos divierte, que nos hace sentir bien y que de repente se le acaba ese sentimiento gracioso y ya no nos hace reír, se acaba la magia, se acaba el buen momento, se acaba la alegría, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que la gracia, de qué se trata, cómo viene, cuándo nació, quién la inventó, por qué estamos viviendo la gracia. Hoy vamos a descubrir eso y vamos a estar hablando de la gracia, pero también tenemos que hablar del arrebatamiento. No podemos dejar de hablar de gracia sin hablar también del arrebatamiento. Estos dos periodos o estos dos momentos que van a suceder, y la gracia está sucediendo en este momento. El arrebatamiento es el próximo evento inmediato a la gracia, y eso es lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero poner ese foco amarillo para que todos lo veamos, para que todos como hijos de Dios, hoy quiero decirte, como hijo de Dios, estamos obligados a conocer lo que Dios tiene en el futuro para nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Y esto es muy, muy importante que tú y yo lo conozcamos. Es una responsabilidad saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos como hijos de Dios. Así como es una responsabilidad de ser un ciudadano de un país en la cual tú tienes que conocer la historia de tu país. Tú tienes que conocer el antes, el hoy y el después de tu país. Es una responsabilidad cívica para un ciudadano del cielo, que somos nosotros próximos a hacerlo, nosotros como ciudadanos de la ciudad nueva de Dios. Nosotros tenemos que saber nuestro pasado, debemos de saber en qué momento estamos viviendo y hacia dónde vamos a llegar como hijos de Dios. Entonces, esta responsabilidad, yo hoy espero que el Espíritu Santo nos permita conocer y sea revelada a tu vida y sea revelada a mi vida. ¿Y cómo nos sirve en este momento? ¿Para qué nos sirve en este momento? Así es que de entrada vamos a hablar, y quiero leerte también citas para que tú tengas el contexto bíblico, tengas el sustento de todo lo que vamos a hablar. Así es que pon ahí un lápiz, un cuaderno, una pluma, para que puedas ir anotando y tengas la base bíblica de todo esto que vamos a hablar, que está muy, muy interesante. Bueno, de primera instancia vamos a hablar de la gracia y vamos a decir que la gracia, que también se conoce como la dispensación de la gracia, es un periodo de tiempo en donde Dios literalmente administra su misericordia para el resto del mundo a través de la iglesia de Cristo. Es un periodo de tiempo, lo voy a repetir, un periodo de tiempo en donde Dios administra, en donde Dios da, en donde Dios regala, en donde Dios proporciona al hombre, a todo el mundo, excepto a su pueblo, a todo el mundo excepto al pueblo judío. Y no me refiero a que Él está haciendo al lado al pueblo judío, sino el pueblo judío se excluye Él porque no aceptaron a Jesucristo. Y entonces el pueblo de Dios dice, Jesús no es el Mesías. Entonces la gracia es para todos los demás que sí hemos aceptado a Jesucristo, ¿verdad? No estoy excluyendo al pueblo de Dios, ahí estoy cometiendo un error, rectifico. No es excepto el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, bienvenido todo. Hay muchos judíos actualmente que han creído en Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios.
Entonces la gracia es ese periodo en donde Dios administra su misericordia, que es dada por medio del sacrificio de Jesús a todo el mundo que lo reciba como su único y suficiente Salvador. Y esto lo hace a través de una institución que se llama la Iglesia o el Cuerpo de Cristo. ¡Wow! Eso es la gracia. Estamos viviendo en el periodo de la gracia o la dispensación de la gracia. ¿Por qué ahora estoy metiendo esta palabra dispensación? La dispensación son periodos de tiempo en el cual Dios ha administrado la manera en relacionarse con el hombre. Así podemos ver la dispensación de Adán y Eva, la dispensación de la ley antes de la gracia. Dios le dio a Moisés la ley para que por medio de la ley hubiera esa relación entre Dios y el hombre. Pero cuando llega el Mesías, el Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, se termina la ley. En el momento de la crucifixión, en el momento en que Cristo es partido, inmolado, en ese momento se acaba la dispensación de la ley y comienza la dispensación de la gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mandó a su Hijo único, su unigénito, para que tú y yo, dice que a todo aquel que en Él crea y le reciba, tenga vida eterna. ¡Wow! Eso es la gracia. Dios derrama su misericordia a través de Jesucristo y por medio de su sangre preciosa recibimos la gracia, porque la gracia me quita de todo pecado, de todo lo que me separaba de Dios. La sangre de Cristo me limpia de todas esas barreras, de todas esas cargas, de todas esas malas acciones y me hace una nueva criatura al grado de que soy llamado hijo de Dios. Y entonces comienzo a vivir en la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo. ¡Wow! Amén. Así es que si tú y yo hemos recibido a Jesús, estamos dentro del periodo de la gracia, de ese privilegio de recibir la misericordia de Dios, de recibir vida eterna. Porque recuerda que la paga del pecado es muerte. Por cuanto soy lavado en la sangre de Cristo, soy limpio de pecado. Entonces ya no muero, sino vivo conjuntamente con Cristo eternamente. ¡Wow! Eso es la gracia. Y yo vivo en la gracia. Pero ¿qué crees? Mucha gente no conoce la gracia. Mucha gente no conoce a Cristo. Mucha gente ha rechazado a Cristo. Mucha gente en el mundo es atea, gracias a Dios. Mucha gente repele y aún critica a Cristo. Mucha gente cree en otras falsas doctrinas. Y eso hace que la gracia sea desconocida por mucha gente. Aún dentro del cristianismo, como te lo decía, mucha gente sabemos que somos llenos de la gracia del Señor porque hemos recibido a Cristo y nada más. Pero no sabemos en qué consiste, para qué sirve y qué tengo que hacer con ella. Y hoy es el momento de aprender. Déjame darte datos duros de la gracia. En la actualidad, en la tierra, tenemos alrededor de 7.300 millones de habitantes. Una cantidad bárbara, tremenda e inimaginable. 7.300 millones de habitantes. De la cual la religión mayoritaria que se practica a nivel mundial es el cristianismo, gracias a Dios. Pero ese cristianismo lo practicamos alrededor de un 31% de la población. Y me refiero al cristianismo católicos, protestantes, de todos la Iglesia Ortodoxa rusa, todos los que tengan su base
en la Biblia, escrita por el Dios Trino, entonces somos cristianos. Y solo un 31%, estamos hablando de alrededor de unos 2.650 millones de habitantes. El resto, fíjate cómo está repartido. El resto, de esos 7.300.000, 1.800 millones, que es el 24%, pertenecen a la religión musulmana. A la religión que está en contra del cristianismo, sí, literal. El 24%. Un 16% son ateos y ya un 15% y un 15% son de la religión hindú, de la India, y otro 7% son budistas. Entonces, si te dije que es un 31%, 2.300 millones, o 2.150 millones, estamos hablando que casi 5.000 millones tienen un pensamiento genérico, totalmente fuera de la realidad de lo que yo ahorita te estoy diciendo. Qué triste, porque esa gente quiere decir que está fuera de la gracia de Dios. Fuera de haber aceptado a Cristo, nadie puede ser salvo. Y es parte de nuestro trabajo, de nuestras tareas como hijos de Dios, hablar de la gracia, hablar de Cristo, hablar de las nuevas de salvación, porque a eso nos llamó el Señor. Mateo 28, léelo, estamos ahí, un mandato del Señor: ir a las naciones y predicar el Evangelio, haciendo discípulos para Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una tarea que nos encomendó el Señor, y que tú y yo, como parte de ser ahora hijos de Dios, llenos de la gracia, viviendo en la gracia, tenemos como tarea. Entonces, desde aquí viene la gran importancia de que tú y yo sepamos en qué momento estamos viviendo y qué tenemos que hacer. Tampoco te estoy diciendo vete a la China y predica allá, que por cierto hay una persecución ahorita tremenda de este líder que tiene la China, en donde está cerrando todas las iglesias cristianas, porque no quiere la religión cristiana allá en su país. Y ahorita vamos a hablar de todos los eventos que están pasando en la tierra. Entonces, ¿qué quiero comentarte, hermano? Quiero motivarte a que tú, como un hijo de Dios, comentes de Cristo, hables de la gracia de Dios, que es la manera en que tú y yo hemos recibido misericordia, perdón de nuestros pecados, y tenemos vida eterna. Tenemos la bendición de acercarnos a Dios y de empezar a vivir un nuevo estilo de vida con Cristo del lado nuestro, con el Espíritu Santo habitando en nosotros y teniendo una relación personal con el Padre. A eso hemos sido llamados, por eso hemos sido creados, por eso el domingo es el día del Señor, en donde yo voy y yo vengo delante de Dios y le doy, le expreso mi agradecimiento por la vida, por la salud, por todo lo que me ha dado, por lo bueno y por lo malo, porque Él es soberano. Amén. Y estoy en sus manos. Eso es para lo cual Dios quiere meternos en su gracia. Entonces, desde este instante, démonos cuenta de la importancia en el periodo en que estamos viviendo, en esta dispensación. La ley, decía Pablo, porque por la ley es el pecado, y el pecado es por la ley. Y por cuanto no la podemos cumplir, estamos en graves problemas. Y entonces viene un argumento tremendo de la gracia que vamos a ahorita a estudiar. Pero qué tan importante es la gracia para Dios, que Dios nos la da de manera gratuita, porque quiere que todo el mundo la tenga.
Dios busca el arrepentimiento del hombre. Ahí mismo en Juan 3, 17 al 19 nos dice, porque Dios envió a su Hijo no para que nos juzgue, sino para que creamos en Él y nos dé salvación. Dios ha abierto este espacio, este periodo de tiempo en el que estamos viviendo para acercarnos sin hacer absolutamente nada, porque ya todo lo hizo Jesús en la cruz, sino simple y sencillamente reconocer al Hijo de Dios como nuestro único y suficiente Salvador y hacer algo tremendo, creer que es el Hijo de Dios. Entonces dice, la gracia es por fe en el Hijo de Dios. Ese es el único requisito. Y en eso consiste la gracia para mí. Y como te dije, ¿qué tan importante es la gracia? Que va a llegar un momento en que esa gracia se termine, ese periodo de tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener que hablar de este suceso que va a ser el fin de la gracia. Este gran evento que se llama el arrebatamiento. El arrebatamiento es una acción de parte de Dios, de parte de Jesucristo mismo, en donde Él va a descender a la tierra y en las nubes Él va a venir a dar el término del periodo de la gracia. Va a sacar una trompeta, se va a ir una trompeta y entonces se va a acabar el periodo de la gracia y en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento va a desaparecer la iglesia de Cristo. Todos los que estamos viviendo la gracia vamos a desaparecer. Y aún los que murieron antes de este evento, dice la palabra que resucitarán y serán elevados al cielo y llevados por Cristo. ¡Wow! Ahí se va a acabar la gracia. En el momento en que Cristo venga por su iglesia, se toque la trompeta, se va a acabar el periodo de la gracia. Y vamos a leerlo en la primera carta a Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! Fíjate qué tremendo, el arrebatamiento. Palabra que viene del griego zarpazo, que va a ser ¡pum! Inmediato, en menos de un segundo, en un tris de dedos. El Señor desciende a los cielos, toca la trompeta, se levantan los muertos de las tumbas y después de eso nos vamos los que vivimos, dice aquí la palabra del Señor, y seremos arrebatados en el cielo por el Señor, para irnos ¿a dónde? Al cielo. Y se acabó la gracia. Dios termina ese periodo. Se acabó, que creas o no en Jesucristo de buena manera. Y entonces, después de ese evento, viene una tragedia para el mundo que se llama la Gran Tribulación, de la cual no me voy a meter hoy. Pero la Gran Tribulación va a haber un gran conflicto en el mundo. Un gran conflicto en el mundo. Lo vamos a revisar en estas conferencias que van a estar encadenadas. Hoy quiero que hablemos de la gracia y que sepas la gran importancia de vivir en la gracia. Es el momento, yo pudiera decir, más lleno de misericordia de Dios para el mundo. Nunca Dios
mostró tanto amor al mundo. Nunca Dios ha mostrado tanta apertura para acercarte a Él confiadamente al trono de su gracia, como dice ahí en Hebreos. Nunca Dios ha abierto tanto su trono como en este periodo de la gracia. Nunca Dios había dado su unigénito como sacrificio vivo para que tú y yo nos salváramos de la muerte, del castigo eterno, del infierno. Y que fuera tan sencillo como creer en el mismo Hijo de Dios. Nunca Dios había abierto esa ventana tan grande de salvación. Y ahora la tenemos tú y yo. Y de eso tienes que estar consciente. De eso tienes que estar lleno. Tú que eres un hijo de Dios, tienes que valorar el momento en que estás viviendo. Y es el tiempo en que tenemos que actuar a favor de Dios, predicando, hablando, dando buen testimonio de las obras de Dios en tu vida misma. Es el momento de ser un cristiano genuino delante del mundo. Todo esto que está pasando, todo esto que te platiqué a colación, la guerra que pasó ahorita entre Israel y el grupo Hamás, no es una casualidad. Son eventos que se están preparando para el fin de la gracia. Son eventos que nos están dando señales de que esto se va a acabar. El Señor mismo nos ha revelado en su palabra que Él da revelación a quien quiere y en su momento en que Él desea. Y todos los estudiosos, todos los grandes teólogos están confirmando que estamos viviendo los últimos tiempos. Si tú te vas ahí al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en donde Jesucristo nos habla de las señales de los últimos tiempos, te vas a dar cuenta que queda muy poco tiempo. El reloj del Señor está caminando hacia el final de los tiempos terrenales. Ya no queda mucho tiempo, amado. ¿Estás preparado? ¿Estás viviendo tu gracia como Dios quiere que la vivas? Estamos siendo utilizados como instrumentos de honra para el servicio del Señor. Ponte a pensar. Ponte a analizar. Tenemos que ser genuinos hijos de Dios, viviendo en su gracia. Quiero comentarte cómo es que hemos alcanzado esta gracia en Cristo. ¿Qué ha hecho Dios para que tú y yo tengamos esta gracia? Como te dije, nunca antes Dios había abierto esa ventana. Pero Dios dio a su Hijo amado. Y ahí comenzó la gracia. ¿Qué tuvo que hacer el Señor también? Dice que, y está escrito, y son profecías, que Dios mandó al unigénito y que su pueblo no le aceptó. A los míos vine, mas los míos no me recibieron, dijo Jesús. Y nos platica ahí una parábola en donde dice que un señor, un hacendado, organizó una gran fiesta y mandó ahí a sus siervos a invitar a todos sus familiares y a todos sus amigos. Mas cuando fue a invitarlos y regresaron, le dijeron a su señor: Señor, hemos invitado a tus parientes, pero han dicho que están ocupados y que no van a poder venir a tu fiesta. Y luego fuimos a invitar a tus amigos y nos dijeron lo mismo. Y dice que el señor de la hacienda se enojó y dijo: vayan y salgan a las calles, a las plazas, e inviten a todos los que estén afuera, porque para ellos va a ser esa fiesta. Entonces se ha cumplido la palabra de Dios, que Jesucristo no fue recibido por el pueblo de Dios, pero si no hubiera sido recibido por el pueblo de Dios, nosotros, los que no somos o no éramos pueblo de Dios, a nosotros se nos ha invitado en vez de ellos. A nosotros los gentiles, como está escrito en la palabra del Señor. Así es que si el pueblo de Dios
no aceptó, nosotros tenemos la gracia por rebote, si quieres decirlo. ¡Wow! Quiero leerte cómo dice en Romanos 11 algunos versículos de cómo funciona esto, porque es algo que nos electrifica la mente, que es algo incomprensible, pero Dios es soberano. ¿Quién va a entender la mente de Dios? Dice aquí Pablo. ¿Quién puede entender al Señor? Solo Él. Imagínate que ese plan tan tremendo, ese plan cósmico, ese plan eterno, sempiterno de Dios, en donde Él dice, mi pueblo escogido no va a aceptar al Mesías, pero por medio de esa acción, todo el demás resto del mundo puede ser salvo, porque ellos sí lo van a aceptar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto quema nuestra mente, electrifica nuestra mente. Porque cómo es Dios tan perfecto, que ha pensado aún en el hombre que se sienta más despreciado, más insignificante, en el hombre más criticado, en la mujer más maltratada. Dios dice, yo también vine para ti. Yo también he pensado en ti. Y desde el vientre de tu madre yo te escogí. Desde el vientre de tu madre yo te vi. Tu embrión vieron mis ojos, dice el Señor. Así es que Dios ha pensado en ti, en mí, en todo aquel que fue menospreciado por el mundo, aún menospreciado por nuestros padres. Con todo eso, dice el Señor, yo te recogeré. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá, como dice en Isaías. ¡Wow! ¡Wow! Esto es tremendo. Capítulo 11 de Romanos, te voy a leer versos 6 y ve cómo funciona la gracia. Dice la palabra de Dios, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los escogidos que han alcanzado la gracia? Los que somos la iglesia de Cristo. Los gentiles que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dice, y los demás fueron endurecidos. El pueblo de Dios mismo endureció su corazón por la soberanía de Dios, para que tú y yo consiguiéramos la gracia. En el verso 11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¡Wow! Dios tiene por ahí un plan tremendo. Dice, el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, pero no se han tropezado, no han caído, ahí están. Siguen siendo el pueblo de Dios, sigue siendo bendito. Hemos orado por Israel porque es el pueblo escogido de Dios. Dios no los ha desechado ni los va a desechar nunca. Y lo vamos a revisar en las siguientes conferencias. Dice, pero gracias a eso, tú que eres un gentil, tú que no existías para el mundo, ahora Dios se vuelca sus ojos hacia ti y te dice, tú tienes la gracia del Dios Padre. ¡Wow! En el 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si el pueblo de Dios es santo, también nosotros los gentiles podemos ser santos por la sangre de Cristo. ¡Wow! Amén. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Fíjate cómo nos ha considerado el Señor. El real olivo es el pueblo de Dios. Y dice, nosotros somos el olivo silvestre. Y Dios agarró, los arrancó de ese olivo silvestre y nos injertó
en el verdadero olivo, que es el pueblo de Dios. Por eso tú y yo ahora somos pueblo santo. Tú y yo ahora somos nación adquirida por Dios. Como dice ahí Pedro, nación adquirida por Dios, pueblo santo, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz. ¡Wow! Tú que no existías, tú que eras una rama de esas que crecen, de esas hierbas que crecen cuando llueve como algo silvestre que nadie quiere. Y el Señor tenía su olivo en su jardín precioso. Dice, te agarré, te desplanté de ahí y en vez de echarte al fuego, te injerté en un lugar especial. Y eso es vivir en la gracia de Dios. Tú vales mucho delante del Señor. Tu vida tiene un precio incalculable que es la sangre de Cristo. Tú estás bajo la lupa del Señor. Eso es vivir en la gracia del Señor. Vivir cuidado de Dios. Vivir bendecido de Dios. Vivir en la tierra con la bendición que Dios tiene para su pueblo y tú eres pueblo de Dios porque has sido injertado en el olivo verdadero. ¡Wow! Dice en el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¡Wow! Dios no se olvida de su pueblo y te lo vuelvo a repetir. El pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene un trato especial. Es más, es él, el pueblo, el que representa el reloj de Dios. Todo lo que le pase al pueblo de Dios proféticamente está escrito y proféticamente se están cumpliendo esas profecías, vágase la redundancia, y ellos son el reloj de Dios. Esto que acaba de pasar, este conflicto bélico, es un segundo más o unos minutos más en el tiempo de Dios para que se cumpla el arrebatamiento. Como te dije, tú lee Mateo 24 y ahí vienen los eventos. Acaba de suceder este conflicto bélico, agrégale unos minutos al tiempo, quitándole para el arrebatamiento. La iglesia del Señor está sufriendo persecución en China, está sufriendo persecución en África. ¿Qué dijo Jesús? Va a haber persecuciones. Los van a matar. Mientras más crezca, oílo bien, mientras más crezca el odio del mundo sobre el pueblo judío, todo el antisemitismo, todos los que están en contra de Israel, mientras más crezca, significa que el reloj va caminando más rápido hacia el rapto, hacia el fin de la gracia. ¿Qué ha sucedido cuando hay conflictos de este tipo? La gran cantidad, la ONU, el mismo Estados Unidos, que supuestamente está con Israel, han empezado a criticar a Israel. En Estados Unidos, en estos conflictos que acaban de suceder, ha habido manifestaciones en Nueva York principalmente en contra de los judíos. Han golpeado a judíos. Y todo también al cristiano, no creas que nada más el judío. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo, como dice ahí la palabra de Dios, está suelto. Y lo vamos a leer en la cita. El espíritu del anticristo
que va a gobernar después del rapto, que es la gran tribulación, ya está activo. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Así es que, amado hermano, estamos viviendo tiempos vulnerables. Estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús habla ahí, describe de una manera muy objetiva lo que va a pasar. Y si tú lees ahí temblores, rumores de guerras, se va a enfriar el amor de unos con otros, nos describe las etapas. Nos describe el rapto, nos describe la gran tribulación y nos describe una etapa muy, muy especial que a lo mejor los teólogos no la han catalogado. Yo sí la catalogo, donde dice esto es principio de dolores. Para mí es una etapa y es la etapa en la que actualmente estamos viviendo. Dice esto será principio de dolores. Estos eventos que estamos viendo, de estas guerras, de estas persecuciones que cada vez son mayores, de este odio que está creciendo en contra del pueblo judío y en contra del cristianismo, son el principio de dolores y estamos viviendo este principio de dolores. Lo único que resta es que se acabe la gracia, venga Jesucristo en el rapto y entonces entramos a otro periodo que vamos a platicar después. Pero esta bendición de la gracia se va a acabar. Y tú y yo tenemos que estar conscientes. Tú y yo tenemos que estar prestos, listos. Yo no sé si cuando venga Jesucristo en las nubes, en este momento así de intensidad, en un instante, yo no sé si yo voy a salir de una lápida o si vaya a ser arrebatado físicamente, no lo sé. Pero lo que sí quiero es que sea arrebatado, muerto o vivo. Ese es mi plan, ese es mi objetivo, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. ¡Wow! ¿Cómo puedo gozar de la gracia de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para estar convencido de que en ese momento del rapto me voy con el Señor? Acuérdate que solamente la gracia viene a través de Jesucristo. Dice ahí en el libro de carta a los Romanos, capítulo 3, versos 24-26. Te lo voy a leer. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo por Jesús viene la gracia gratuitamente, porque Jesucristo nos redimió, nos compró por un precio alto llamado su vida, su sangre preciosa. Y por medio de la fe en Él, en el que yo crea en Él como el Hijo de Dios, yo soy salvo para vida eterna, no importándole mis pecados pasados que fueron limpiados por su sangre, mas le importa que yo crea en Él, que mi fe sea puesta en Él, solamente en Él. Así yo puedo disfrutar la gracia. ¿Qué significa esto, hermano? Que no vives una religión, que no cumples una liturgia, que crees en tu corazón y en tu mente, y que eso va a cambiar tu forma de pensar, y que eso va a cambiar tu forma de vivir. Porque entonces eres cristiano porque eres y practicas un estilo de vida diferente, una filosofía de vida diferente, una forma de ser diferente a la que antes tenías, porque antes no tenías un objetivo en la vida, no sabías a dónde ibas a llegar, qué iba a pasar contigo, pero ahora tu fe en Cristo te hace sentir una nueva criatura, una nueva expectativa de vida.
Dice en Efesios, te voy a leer capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hicimos nada. No compré la gracia, no cuesta dinero. No tuve que voltearme de cabeza, no tuve que caminar descalzo hasta un monte. No tuve que hacer nada extraordinario para que no me jacte de que por mis propios hechos, de que por mis logros y acciones Dios se fijó en mí. No, eso no sirve. Dios abrió la gran puerta y la gran ventana que es la gracia de Cristo, para que de forma gratuita quien se arrepienta y quiera recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, reciba la gracia. Amén. ¡Wow! Y esa es la forma en que debemos vivirla. La gracia es imitar a Cristo, como fue Cristo. Nos dejó ese legado, ese ejemplo en los evangelios. Practicar la gracia de Cristo. ¿Qué debo de hacer entonces para tener esa verdadera relación con Dios todos los días hasta el momento en que Dios venga por nosotros como iglesia? Hasta que sea el rapto. Tengo que vivirlo con intensidad. Un hijo de Dios no puede andar caminando simple y sencillamente por la calle disfrutando de la vida y de la paz que el mundo le da. No. Un hijo de Dios tiene que ser un valiente. Un hijo de Dios tiene que enfrentar la vida como cristiano, luchando por los principios de Dios, trayendo una Biblia debajo de su brazo todos los días. Dice ahí la palabra en el Antiguo Testamento, escríbelas como frontales para que no se te olviden. Ponlas en las puertas y dinteles de tu casa para que tus hijos aprendan la ley del Señor. Pon en práctica los estatutos y preceptos de Dios. ¿Qué tengo que hacer para vivir la gracia del Señor? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Nos dio potestad, nos dio autoridad de ser sus hijos. Camina erguido y siéntete orgulloso de ser un hijo de Dios. Que no te avergüence el mundo. Más vergüenza debe de tener el mundo por los pecados que comete. Más vergüenza es cometer inmoralidad. Más vergüenza es cometer un delito delante de Dios que delante de los hombres que piensan torcidamente. Siéntete un verdadero hijo de Dios. Sé orgulloso de ser llamado un hijo de Dios. Vívelo, créelo que eres un hijo de Dios. Demuéstralo con tu actitud. Predica con el ejemplo. Sé un hijo de Dios. Así tenemos que vivir la gracia del Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Predica a Cristo como el Salvador. Predica a Jesús como el Hijo de Dios. Habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Habla de los milagros de Cristo. Habla de que Cristo es un Dios vivo. Tú puedes tener una relación personal con Cristo. Tú puedes dialogar con Cristo. El mismo Espíritu Santo te fortalece. El Padre está al pendiente de tus necesidades. ¡Wow! Esto es algo tremendo. Esto sí es estar como un superhéroe de verdad. ¡Wow! Vivir en la gracia tiene un gran privilegio, un gran gozo vivir en la gracia, pero una gran responsabilidad.
una gran firmeza y una gran integridad que solo el Espíritu Santo, si tú se lo pides, te lo puede dar para caminar así. Si todos los cristianos fuéramos así, podríamos alcanzar mucho más gente, porque Dios quiere que la gente se convierta, porque esta ventana de la gracia es para salvación. Es el momento más grande, como te lo he dicho, que Dios ha abierto en la historia de la humanidad, para que la humanidad sea salva por medio del Cristo. Y finalmente quiero comentarte cómo seguir practicando esta gracia. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de cuidar? Te voy a dar estos tips que son muy importantes en tu vida cristiana, en mi vida cristiana, y que nos debe servir para cimentarnos. Nadie te tiene que mover de la gracia. Nadie te tiene que sacar. Es pararte así con firmeza. Que nadie te pueda mover. Que nadie te pueda sacar del camino. Que nadie venga a engañarte. Porque como te lo dije ahí, Jesucristo nos dijo, abusados, estén muy listos. No se dejen engañar por falsos profetas. Vendrán muchos que van a decir, yo soy el Cristo, mas no le creáis. Muchos disfrazados de ovejas serán lobos rapaces. Y aún dice, y aún los escogidos serán engañados. ¿Qué quiere decir esto? Que no te separes ni un minuto de la sana doctrina, del buen evangelio. Que no te dejes contaminar por ningún pensamiento que esté fuera de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que vivir una vida con temor a Dios. Cuando el temor a Dios, cuando esa actitud de respeto a Dios está en nuestros corazones, nos va a separar del pecado. Vamos a decirle no, porque sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nos está redarguyendo, diciendo, no, no hagas esto, está mal. Esto no le agrada a Dios. No lo hagas. Honra a Dios como Él quiere ser honrado. En el día del Señor, dale la honra como hoy. Dale el espacio al Señor. Cuando tengas que decidir, decide preguntándole a Dios. Cuando vayas a hacer algún proyecto, cuando vayas a desarrollar alguna acción, pregúntale a Dios. Ponlo primero en manos de Dios. Tu vida, tus proyectos, tu familia, tu casa, tus hijos, tu vida misma. Eso es honrarle a Dios. Eso es tenerle temor a Dios. Eso es un principio para vivir en la gracia, para no ser presa del engaño del mundo. Dice en primera carta de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Fíjate que dice aquí el Señor, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto significa un proceso de perfección en tu vida. Acepta vivir ese proceso de perfección. Recuerda que tú y yo somos como barro en manos del alfarero. Dios quiere hacerte mejor cada día. Por eso dice el Señor mismo que Él prueba nuestros corazones. Y que si vamos a padecer es para ser mejores delante de Dios. Dios siempre va a tener un propósito en tu vida. Dios siempre va a tener un propósito para ti. Las cosas buenas o malas que tú vivas con Dios tienen un propósito. Amén. Dios también dice, mejor es padecer con Dios que padecer sin Dios. Porque cuando padeces con Dios tienes un futuro
mejor garantizado. Pero cuando padeces fuera de la voluntad de Dios, estás excluido y estás determinado al fracaso y a la muerte, que es el deseo del príncipe de este mundo. Pero tú estás con la cobertura de Dios. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere trabajar con tu vida. Como dice Job, recibiré solo las bendiciones de Dios y las cosas malas no lo he de recibir. Estemos con Dios siempre en las buenas y en las malas. No le eches la culpa a Dios. Dios nunca va a ser culpable de tus decisiones. Dios quiere lo mejor para ti. Acepta el reto de la perfección. Y la perfección es seguir las huellas del Maestro, de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro ejemplo a seguir. Busquemos ser santos para Dios. Busquemos la santidad. Busquemos ser parecidos a Él. Y te voy a leer también Filipenses 12. Y este es otro tip también muy importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué significa esto? Busca ser santo para Dios. Busca las cosas de Dios. Que tu vida sea las cosas de Dios. Que te deleites en su palabra. Que ames las cosas de Dios. Que el pecado sea aborrecido por tu vida. Que si tienes problemas con alguna situación difícil de la carne, lo pongas en las manos de Dios. No somos perfectos ni somos santos, pero lucha para buscar ese camino de perfección, de santidad, de cero pecado en tu vida por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda que la gracia es la misericordia de Dios sobre de ti, sobre de mí. No podemos pisotearla. Valórala. La gracia es Cristo mismo. Sé un valiente. Sé listo, sé inteligente. El pecado es emocional e instantáneo. El pecado es como una fruta rica y sabrosa que se acaba momentáneamente. Pero la gracia de Dios te va a llevar a una vida eterna de bendición. ¡Wow! Y finalmente quiero regresar al principio de donde empecé. Quiero regresar a lo que te dije, al arrebatamiento. Que no se nos debe de olvidar que un día la gracia va a terminar. Para muchos la gracia termina cuando sus vidas se acaban en la tierra. Cuando Dios se lleva el espíritu del hombre, se acaba la vida. Se acabó la gracia para esa persona. Ya no llegó ni siquiera el rapto. ¿Cuántas personas todos los días se ha acabado la gracia para ellos? Qué triste, ¿te has puesto a pensar? Qué triste. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros mismos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que no se nos olvide que esta salvación es gratuita, pero que tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad ni la sabes tú ni la sé yo. Por eso debemos estar preparados todos los días. Todos los días. El día del rapto se van a levantar solamente los que son o los que somos hijos de Dios. Y todos los demás tendrán un juicio de parte de la mano dura de Dios.
Así es que en tus manos está, amado, vivir una gracia como te la dije, una gracia en santidad, una gracia con un estilo de vida cristocéntrico, imitando a Cristo, perfeccionándonos todos los días, una gracia reconociendo a Jesús como el perdonador de nuestros pecados, Amén. una gracia practicando y hablando de Cristo. Así es que yo te motivo hoy. Hoy has conocido qué significa la gracia, cuándo va a terminar y qué tengo que hacer yo para vivir en la gracia como un verdadero hijo de Dios. Yo te animo y te exhorto a que le entregues tu vida a Jesús y que realmente vivamos en la gracia. Recuerda que tenemos nuestras actividades normales y que esto es el principio de una serie de conferencias que vamos a estar dando de acuerdo a los temas escatológicos de los eventos futuros próximos bíblicamente, ¿verdad? Este día nos tocó revisar la gracia y el arrebatamiento. Así es que vamos a continuar como sigue cronológicamente. Vamos a hablar del Armagedón, de esta tremenda batalla que va a haber, y vamos a hablar de algunos otros eventos escatológicos que están registrados en la palabra de Dios. Bienvenido seas a Casa del Rey de nueva cuenta y te doy grandes bendiciones. Buena semana de parte de un servidor, Jorge Espinosa. Continuamos con nuestro programa. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Espero que la conferencia que has escuchado haya movido tu corazón y que hoy en esta tarde estés dispuesto, valiente a hacer un compromiso con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere tener una relación personal contigo el día de hoy. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, te animo a que me acompañes en esta oración de fe, repitiendo lo que yo voy a orar delante de nuestro Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me pongo delante de ti, pidiendo que en este momento todo lo que he hecho mal de ti, yo lo declaro, lo pongo delante de Jesucristo. Perdóname, Jesús, de toda la iniquidad, de todo lo malo que he hecho delante de los ojos tuyos y delante de los hombres. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie y me haga una criatura nueva, me haga un hijo de Dios. Te pido, Padre, que me inscribas en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo descienda a partir de este momento y habite en mi corazón, y que sea sellado por el Espíritu Santo, y que yo sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta sencilla oración, déjame decirte que a partir de hoy eres un hijo de Dios. Así es que te esperamos aquí en Casa del Rey. Nos gustaría conocer de ti. Mándanos, comunícate con nosotros, dinos tus inquietudes, tus solicitudes de oración, que aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga. Historias de la Biblia. La parábola del siervo que no perdona. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, le enseñó a todos sobre el amor de Dios, sanó a muchas personas de sus enfermedades, hizo muchos milagros como caminar sobre el agua, e incluso levantó personas de entre los muertos. Un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba enseñando cuando Pedro preguntó: ¿con qué frecuencia debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Jesús dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces Jesús contó una parábola. Dijo: el reino de los cielos puede compararse con un rey que decidió recuperar el dinero que había dejado en préstamo a sus sirvientes. Mientras el rey hacía esto, trajeron a uno de los sirvientes que le debía $1,000,000. $1 million.
$10, please. El sirviente no podía pagar, por lo que el rey ordenó que se lo vendiera, junto con su familia y todo lo que poseía para pagar la deuda. Wait, please. Pero el criado le rogó al rey: por favor, tenga paciencia conmigo y le pagaré todo. Entonces el rey se compadeció de él y lo dejó ir y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre dejó al rey, fue a un compañero que le debía unos cuantos miles de dólares. Hi? Come here, you. Lo agarró y le exigió que le devolviera el dinero inmediatamente. Oh, wait, please. Su compañero de servicio pidió un poco más de tiempo. Él dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No. Pero el sirviente no quiso esperar. Hizo arrestar al hombre y lo encarceló hasta que la deuda se pagara por completo. Cuando algunos de los otros sirvientes vieron esto, estaban muy molestos. Fueron al rey y le contaron todo lo sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la cárcel para que lo castigaran hasta que hubiera pagado todo lo que debía. Entonces Jesús dijo: eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Bien. Y él escucha música que dice cosas feas. Sí, y siempre ella le quiere pegar a todos. Pero vos decís malas palabras. Bueno, chicos, no se peleen más y escuchen esta canción. Cuida tus ojos, lo que ven. ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, lo que ven. Uy, qué difícil. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, lo que oyen. Lo que oyen, uy, los chistes. Cuida tus oídos, lo que oyen. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus oídos, lo que oyen. Cuida tu boca, lo que dice. Cuida tu boca, lo que dice. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tu boca, lo que dice. Bueno, chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo. Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más eso y perdoname por haberte pegado. No lo voy a hacer más. Bien, y